Muy bien, hola, ¿cómo están todos? Volvemos a retomar nuestra siguiente sesión. Esta sesión es acerca de Satanás reta a Dios. El día de hoy le damos continuación a lo que vimos de la vida preadánica la semana pasada, donde vamos a ver Satanás retando a Dios y el conflicto que hubo en los cielos. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo acerca de que algo había sucedido con la tierra en los dos primeros versículos? El primer versículo, cuando Dios dice que Dios creó los cielos y la tierra, y vimos el orden, que primero Dios creó los cielos y que del tiempo en que creó los cielos al que creó la tierra pasó un tiempo y creó Dios a todos los seres que viven en los cielos. Y hoy vamos a ver precisamente qué fue lo que sucedió allá en los cielos, que después en el versículo 1 de Génesis capítulo 1, verso 2, menciona la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces ahí vimos la semana pasada que ese desorden y el que la tierra estaba vacía habla acerca de que hubo un juicio de parte de Dios. Pero vamos a ver el trasfondo de todo esto, qué fue lo que pasó y quiénes fueron los implicados, cuáles fueron los protagonistas de todo ello, y vamos a ver por qué en ese versículo 2 se menciona que la tierra estaba desordenada, vacía, y que tuvo que venir otra vez la presencia del Señor para ordenar todas las cosas y volver al orden original de la creación. Porque algo que tenemos que tener claro es de que cada vez que Dios crea algo es bueno. Sí, entonces ahí no puede haber duda. No podemos poner en tela de juicio lo que Dios hace, y Dios nunca va a hacer algo que esté mal o que esté desordenado o que esté vacío, sino más bien fue la consecuencia o el reflejo de que hubo un juicio de parte de Dios sobre alguien o sobre unos seres creados también, y vamos a ver acerca de esto el día de hoy, ¿sale? Entonces, pues nos metemos a tocar estos temas. Satanás reta a Dios, es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a Lucas 10:18, donde el Señor Jesús cuenta a sus discípulos lo que Él vio desde los cielos cuando dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Estás escuchando bien? Jesús describe aquí a sus discípulos una escena de la cual Él fue testigo en los cielos, muchos siglos antes de su encarnación como el hijo de esta mujer María, ¿cierto? Estaba advirtiéndoles sobre el peligro del orgullo, y la escena que describe fue el juicio de Dios sobre el arcángel creado, o sea, Satanás. Y eso es lo que estaba Él fomentando entre sus discípulos. Cuidado con el orgullo, ¿sí? Pero ¿quién era Satanás antes de su caída? Vamos ahí. Satanás ocupaba un puesto de honor único en los cielos. Dios le había dicho en Ezequiel 28, 12 al 15: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este relato provoca dos posibles preguntas, ¿sí? La primera: ¿de cuál área de los cielos fue arrojado Satanás? Y la segunda: ¿a cuál área fue arrojado? Una percepción personal es de que yo no creo que Satanás hubiese podido concebir su rebelión en el tercer cielo. Más bien da como la impresión, o me da la impresión de que el tercer cielo es un lugar tan absolutamente santo que ningún tipo de pecado podría nunca empezar a existir ahí, porque ahí es donde está la habitación de Dios mismo, ¿no? Entonces, es algo personal.
no se ha encontrado ningún versículo en las Escrituras que describa el lugar específico al cual fueron arrojados Satanás y sus ángeles. Tampoco lo dice. Entonces, pero al parecer ellos establecieron su reino, que iba a ser un reino rival en alguna otra área de los cielos, y empezar a provocar una rivalidad en contra de Dios. Y posiblemente en algún lugar del cielo intermedio, específicamente en esa porción. Ya vimos en sesiones pasadas de que hay un cielo que alcanza a ver nuestros ojos, un cielo intermedio, que también habla las Escrituras, que ahí es donde se pasean los ángeles y los demonios, y el tercer cielo es donde está la habitación exclusivamente de Dios. Entonces vemos que hay 3 diferentes áreas llamadas cielos, ¿cierto? Entonces, en el tercer cielo es el más alto de todos y es el lugar sagrado de habitación de Dios, el lugar al cual se refiere Salomón en 2 de Crónicas 2:6 como los cielos de los cielos, porque quiere decir que está sobre todos los cielos, o sobre todo. Y por eso también la Escritura se le llama o se le menciona a Dios como el Altísimo, o sea, no hay alguien más alto que Él. Entonces, ¿quién será capaz de edificarle casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Decía Salomón. En Ezequiel 28:14, volviendo ahí a Ezequiel, a Satanás se le describe como el querubín grande, protector. Parece que cubría con sus alas el lugar de la manifestación de la gloria de Dios en su templo celestial, tal como cubrían los querubines el trono de la misericordia o el propiciatorio en el tabernáculo de David, en el cual aparecía la gloria visible de Dios. Esta descripción la encontramos en Éxodo 37:9, donde dice: los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Entonces, perfecto era Satanás en cuanto a su belleza, sí, pero era un ser creado, y eso es algo que nosotros debemos de remarcar. Él era un ser creado, sí. Él no era un Dios. Él no era Dios. Solamente hay un Dios. Y es el creador de todos, incluyendo a Satanás. Satanás es una creación de Dios. El orgullo lo impulsó a desafiar y a reclamar un puesto de igualdad con Dios. Eso es lo que provoca el orgullo. Al parecer tenía autoridad sobre una legión de ángeles y tuvo éxito al seducir a alguno de ellos y lograr que rompieran su lealtad hacia Dios y se la ofrecieran a él. ¿Sí? Entonces, ¿ellos lo acompañaron en su rebelión en contra de Dios? Sí. ¿El Señor en respuesta los arrojó de su presencia? Así es. Entonces, al describir la acción de Satanás para lograr que algunos ángeles se volvieran contra Dios, la Escritura utiliza la palabra contrataciones. ¿Está escuchando bien? Contrataciones. Que también se puede entender como una persistente maquinación o conspiración. ¿Sí? Eso es lo que estaba haciendo Satanás. Fíjate bien, en Ezequiel 28, verso 16 y verso 18 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, de esa persistente maquinación o conspiración, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Entonces, esta palabra contrataciones también se podría aplicar a alguien que se comporta como un chismoso o un calumniador. Como aquella persona que, fíjate lo que vi, fíjate lo que oí, fíjate lo que hizo, fíjate, y es una persona chismosa. Por eso para Dios es bien fuerte ese pecado, el chisme, la calumnia, el hablar falso testimonio acerca de tu prójimo. Entonces, ¿por qué? Porque fue algo que se originó en el pecado desde el principio con Satanás, y fue algo que él empezó a hacer en contra de Dios para poner en contra a esa legión de ángeles que estaba bajo a su autoridad y empezaran a desligar su lealtad de Dios y ligar su lealtad hacia Satanás. Entonces, en otras palabras, puede describir la acción de alguien que mezcla lo bueno con el chisme, o sea, mezcla o dicen medias verdades
porque meten ahí mentiras o meten ahí sus intenciones para torcer las cosas. Entonces, en muchos otros libros de la Biblia, como por ejemplo Levítico, Proverbios y Jeremías, a esta palabra se le traduce también como chisme o calumnia. En Levítico 19:16, por ejemplo, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. En Proverbios 20:19 dice que este chismorreo está estrechamente relacionado con la adulación y la lisonja. O sea, cuando te vienen a ti como una persona y te empieza a endulzar el oído, que te dicen: no te pases, es que tú eres bien bueno en esto, es que mira qué bien te sale esto, es que no hay nadie que haga esto más que tú. Eso es adulación, eso es la lisonja, ¿sí? Se nos advierte contra los dos tipos de personas de este tipo, los que adulan y los que usan la lisonja, ¿no? El que anda en chismes descubre el secreto, o los chismosos. El que anda en chisme, estoy en Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua, ¿sí? Entonces, el chismoso es aquel con el que no puedes confiarle algún secreto o algo personal, porque ¿qué va a hacer? Ya sabes que lo va a saber la gente. Entonces, esto describe exactamente lo que hizo Satanás. Él se movió entre los seres angélicos creados para promocionarse y organizar la rebelión en contra de Dios. Entonces, tenemos que visualizar esta rebelión conforme a lo que conocemos de la siguiente manera. Mira, es algo que voy a sacar o voy a decir posible conversación que Satanás tuvo con esos ángeles, de acuerdo a lo que nosotros conocemos aquí en la tierra, que usan las personas para chismear, para adular, para hablar calumnia en contra de otra persona. Fíjate, pudo haberles dicho algo así y te va a sonar algunas palabras muy conocidas. Dios en realidad no te valora. Tú tienes una posición que está muy por debajo de la que debes de tener de acuerdo a tu potencial. ¿Sí? Si yo estuviera a tu cargo, tendría en cuenta tus méritos y tu valor y te ascendería. Te daría una posición de mucha mayor responsabilidad en el gobierno del universo. ¿Te suenan? ¿Has escuchado cosas así entre los humanos? ¿Te han dicho cosas así como para que también te rebeles en contra de alguien, de tu patrón? Que te sientas así como que no te valoran lo que tú haces y te elevan así, te adulan al decir: no, tú eres mucho más, tú te mereces mucho más. Y entonces te hace pensar: no, sí es cierto. Y empiezas a ver a la persona así como, o a tu patrón, o a la persona con la que esta persona chismosa, aduladora, calumniadora, trata de ponerte en contra, y la empiezas a ver a esa persona como mal y dices: sí es cierto, no me toma en cuenta, sí es cierto, yo debería estar mejor de como estoy ahorita. Y ahí empieza la rebelión. Ahí empieza la rebelión. Obvio, todo esto no ocurrió repentinamente, ni siquiera en unos pocos días. No tenemos manera de medir el tiempo que le tomó a Satanás promover su rebelión, pero fue suficientemente largo como para organizar una revuelta con cuidado, bien planificada, en contra de Dios, y persuadir sin estimativos a una tercera parte de los ángeles que se unieran a él. En Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, hablando de Satanás. La hipótesis supone que la frase "las estrellas del cielo" se refiere a todas las compañías de los ángeles. Esta interpretación obviamente puede ser cuestionada. Hay muchos teólogos que pueden referirse que así no es la interpretación, que ellos lo interpretan de otra manera. Por eso les digo, es cuestionable, pero sí habla de una tercera parte. Los actos de rebelión que este comportamiento produjo se originaron en el cielo y no en la tierra. ¿Está escuchando bien? Esto es algo muy importante, es un dato importante. Los actos de rebelión que este comportamiento produjo se originaron ¿en dónde? En el cielo, no en la tierra. Más aún, el diablo nunca ha cambiado sus tácticas ni en el cielo ni en la tierra, por una sencilla razón. ¿Por qué crees? Porque todavía le dan resultado.
como maestro del chisme y de la calumnia, continúa procurando socavar varias formas de autoridad que Dios ha establecido. Por ejemplo, tus papás, pastores, líderes, gobernantes, maestros, tanto en la iglesia como en el mundo. Satanás fue arrojado del cielo, mas no terminó ahí su rebelión, sino que continuó estableciendo un reino propio en oposición al reino de Dios. En Lucas 11, 17 al 18 dice la palabra de Dios: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Entonces, vamos a ver en esta porción el reino en los cielos. Fíjate bien. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, en Jesucristo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, escucha el orden, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Pablo describe la estructura gubernamental del reino de Dios en los cielos. Esto es bien importante. Hay 4 niveles descendientes de autoridad. El primero, el que está sobre todos. Número 1, tronos. Número 2, dominios o señoríos. Número 3, principados, donde están ahí los gobernadores. Número 4, potestades. Ahí están las autoridades. Entonces, un rasgo importante de la rebelión de Satanás fue retomar la estructura original del gobierno de Dios con la cual estaba familiarizado y utilizarlo contra Dios, porque Él no es un creador, Él es una criatura. Entonces, Él imita. Pero está limitado también. Fíjate lo que dice Efesios 6:12, cómo empezó a estructurar Satanás su reino. Fíjate, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Pablo, ¿qué está haciendo aquí? Una descripción de la estructura principal del gobierno del reino rebelde de Satanás. En esta descripción, Pablo no hace mención de los tronos ni de los dominios. Si te fijas en la estructura del gobierno de Dios, primero están los tronos y segundo los dominios. Pero Satanás no habla de ninguno de esos dos. ¿Por qué? Porque eso solamente está en la estructura del gobierno de Dios, no en el de él. ¿Estás escuchando bien? Él aspiraba al trono, pero no pudo. Fíjate. La implicación es de que estos dos elevados rangos, el tronos y dominios, no se asociaron con Satanás en su rebelión. Los que se asociaron fueron principados y potestades. ¿Sí? Pero no dominios y no tronos. Entonces, la descripción de la rebelión ubica su principio el nivel de los principados, ahí es donde empezó, o sea, los gobernadores, y las potestades, donde están las autoridades. Porque en tronos, ahí es donde Dios está. Él está en el trono, y el dominio, ¿a quién se lo entregó? Si recordamos, al hombre. ¿Está escuchando bien? Esto es importante. Al hombre, al ser humano. Ahora, vamos a ver el orgullo como el pecado original. En Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Hablando acerca de Satanás. El corazón de Satanás se enalteció lleno de orgullo por causa de su belleza, y esa fue la razón por la que fue arrojado del monte de Dios. Creo que es de vital importancia para todos nosotros entender que nos demos cuenta que el primer pecado en el universo no fue el homicidio ni el adulterio, sino el orgullo. Fue el que produjo la rebelión. Ahora, más aparte, aunado a esto más bien, fue el orgullo surgido de las bendiciones de las cuales Dios mismo era el autor. Fue Dios quien le dio a Satanás su poder,
su autoridad, su belleza y su sabiduría. Todos estos dones, ¿de quién provenían? De Dios. Entonces, no obstante, su equivocada actitud lo convirtió en instrumentos de su propia destrucción. O sea, quiero que notemos bien, porque Dios nos puede bendecir de tal manera que nosotros creamos que somos igual a Dios o que somos gente punto y aparte, que no hay nadie igual a nosotros. Error, porque ahí empieza el orgullo. ¿Sí? Entonces, me impacta el hecho de que hombres y mujeres llamados y equipados por Dios siguen cometiendo hoy el mismo trágico error que Satanás cometió. Dios los levanta y ellos pierden el piso. Pierden el piso y pierden la bendición. Caen. Había un pastor chino, no chino ondulado, sino chino de nacionalidad china, que pasó 20 años en prisión por causa de su fe. Ustedes saben que allá se practica el comunismo. Entonces, allá el hablar acerca del evangelio es causa de encarcelamiento o hasta de muerte en algunos casos. Y dice este pastor: he visto a muchos cristianos que han tenido un buen comienzo, pero pocos tienen un buen final. Y eso es algo bien fuerte y es una realidad. Con cuánta facilidad olvidamos como siervos de Dios que cada éxito en nuestro ministerio debe de conducirnos a la humildad personal en respuesta ¿a qué? Al inmerecido favor de Dios sobre nuestras vidas. Lo que nosotros somos es porque Él nos lo ha dado. No por nuestros méritos o no por lo talentoso que seamos nosotros. ¿Está escuchando? En Isaías 14, 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo más alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del Altísimo. Fíjate bien. El profeta analiza el motivo existente tras la rebelión de Satanás. Fue su ambición de ser igual a Dios. Y fíjate estas 5 declaraciones de Satanás. La primera que hace, la número 1. ¿Subiré a dónde? Al cielo. Quiere decir que él estaba en una posición inferior a donde estaba el trono de Dios. Luego dice, segunda declaración de Satanás: levantaré ¿qué? Mi trono. ¿Sí? Porque si él lograba levantar su trono, entonces iba a tener influencia y autoridad sobre más legiones de ángeles de las que tuvo. Y entonces ahí se podría autodenominar como un Dios. Y la tercera declaración dice: me sentaré a los lados del norte. El norte podemos establecerlo como en el centro y como lo más alto. Y él dice: voy a estar a los lados de ese norte. Porque él sabía que lo máximo que podía aspirar es estar como al lado de la máxima autoridad. Ahora, cuando leemos en la Escritura que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó, ¿a dónde? A la diestra del Padre. O sea, al lado del norte. ¿A dónde quería posicionarse Satanás? Precisamente en ese lugar donde el Hijo de Dios está ubicado. ¿Te das cuenta?
Número 4, cuarta declaración de Satanás. En el monte del testimonio me sentaré, subiré sobre las alturas de las nubes. Él quería estar donde estaba el Altísimo. Número 5, seré semejante al Altísimo. ¿Hasta dónde se llenó de orgullo Satanás? Para que vieran el orgullo que se cargaba este cuate. La ambición de exaltarse a sí mismo fue la causa de su caída. La ambición de exaltarse a sí mismo fue la causa de su caída. Por eso que tus labios no te exalten a ti mismo. Si algo bueno hay en ti o si algo bueno haces, deja que las demás personas lo noten y hablen de eso. Pero tú nunca te autopromociones, te autoproclames nada. ¿Sí? Vamos a ver ahora el contraste entre Satanás y Jesús. Satanás no era Dios. Eso que quede bien claro. Satanás no era Dios. Era solo un ser creado. No tenía derecho a igualarse a Dios. Cuando intentó hacerlo, ¿qué pasó con Satanás? Cayó. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Y vi caer del cielo como un rayo a Satanás. Ahora, ¿Jesús era divino en su naturaleza eterna? Sí. ¿Y disfrutaba de una posición de igualdad con Dios? Ajá, Jesús es Dios. Él no necesitaba usurpar esa semejanza de Dios o esa igualdad con Dios, no. Más bien se humilló a sí mismo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él siendo igual a Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse y se humilló a sí mismo. Filipenses 2, del 5 al 8. Jesús es el modelo de humildad. En Filipenses 2, 6 al 8, fíjate, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, vamos a ver los 7 grandes pasos descendientes de Jesús, donde explican que Jesús anduvo desde la gloria del cielo hasta su muerte en la cruz, o sea, hasta lo más bajo se humilló mi Señor Jesús. Fíjate, 7 grandes pasos descendentes. Número 1, renunció a su reputación. Literalmente se vació de sí mismo. Como lo dice Charles Wesley, Cristo se vació de todo menos de su amor, porque eso es lo que reflejó al mundo con su muerte. Otro grande paso descendiente de Jesús, el segundo, tomó en sí mismo la forma de siervo. Él era el Señor de la gloria, pero descendió hasta convertirse en un siervo de todos. El tercer paso descendiente, gran paso descendiente de Jesús, es de que Él se hizo semejante a los hombres. Se convirtió en un miembro de la raza adánica, hecha un poco menor que los ángeles. Número 4, tuvo la condición o la apariencia de un hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Él lucía como un hombre normal de su tiempo. No había en él nada externo que lo distinguiera, sino el hijo de un carpintero. Cuando lo veían a Jesús, por eso decían, Él está haciendo milagros, Él es el que se autoproclama el Mesías, Él es el Cristo. Si es el hijo de José el carpintero. O sea, no había algo así como que dijeran, wow, como que le brilla el rostro, como que cuando camina levita, o algo así, ¿no? Era como nosotros, tal cual. Ahora, número 5, el quinto paso descendiente, el gran quinto paso descendiente fue que Él se humilló a sí mismo. Él fue un hombre humilde. No fue un sacerdote o un gobernante, sino el hijo de un carpintero. Sexto, fue obediente hasta la muerte. Su perfecta obediencia lo llevó finalmente a la muerte que sufrió por causa de por el pecado de la humanidad. Ahora, el último y el séptimo paso descendiente de Jesús
es que por obediencia sufrió en la cruz la muerte de un criminal. ¿Está escuchando? La crucifixión era la agónica pena para la peor persona que había cometido el crimen más horrendo. Hasta ahí llegó el Señor Jesús, desde su gloria en los cielos hasta la muerte como un horrible criminal en una cruz. Hasta ahí se humilló el Señor Jesús. ¿Qué es lo que quería hacer Satanás? Totalmente lo contrario, ascender. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Descender. Ahí está la gloria de Él. Estos 7 pasos descendentes lo llevaron a dar 7 grandes pasos ascendentes. Veamos ahí mismo en Filipenses 2, del verso 9 al 11. Ahí es donde vamos a ver estos 7 grandes pasos ascendentes del Señor Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjate bien, ¿cuáles fueron esos 7 pasos ascendentes de Jesús? Ahora iba hacia arriba. Número 1, Dios lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, lo máximo. Número 2, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Número 3, ante el nombre de Jesús se debe doblar ¿qué? Toda rodilla. Número 4, de los que están en los cielos, esto es las huestes creadas que sirven a Dios en los cielos. Número 5, de los que están en la tierra. ¿Qué significa esto? Que finalmente toda criatura sobre la tierra tendrá que someterse a la autoridad de Cristo. Y número 6, de los que están debajo de la tierra. Se refiere al reino de Satanás en el Hades. Incluye la muerte, el infierno, la tumba y también los impíos muertos que previamente han rechazado la misericordia de Dios. ¿Está escuchando? La gente que ya fue condenada. Y el 7º paso ascendente de Jesús, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El señorío de Jesús será proclamado en todas las áreas del universo. Arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En todo esto el modelo perfecto se erige frente a nuestros ojos y está en la persona de Jesús. Filipenses 2, 3 al 5, fíjate lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Las dos motivaciones que Pablo excluyen son la ambición egoísta y la vanagloria, ¿sí? Solo hay un camino para la promoción. ¿Cuál es? Me preguntarás. La autohumillación. La autohumillación. ¿Quieres ser promovido? Autohumíllate. Sé humilde. Procura hacerlo. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es el principio invariable y absoluto. No hay excepciones. El camino hacia arriba es descendente. ¿Te fijaste? El ejemplo nos lo dio el Señor Jesús. Nosotros tenemos que humillarnos para poder ser exaltados. Entonces, esa es una buena pregunta para ti. ¿Hasta cuándo tú te vas a resistir con ese orgullo? Y vas a dejar que el Señor empiece a obrar en tu vida. Cada uno nos tenemos que humillar delante de Dios para que Él nos levante de la condición en la que estamos. Este es el gran secreto.
Entonces, pero veamos lo que dice Proverbios 18:12. Antes de la honra es el abatimiento. Y Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, primero tuvo que sufrir la cruz el Señor para que Él lo exaltara hasta lo sumo. Entonces, la frase por lo cual, en Filipenses 2:9, cuando dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, esa frase por lo cual a mí me lleva a creer que Jesús no fue exaltado porque era el hijo favorito de Dios, sino porque cumplió con las condiciones. ¿Sí? Él se humilló en cada paso. Él se autohumilló, y por cuanto cumplió con las condiciones que Dios le había establecido, que su Padre le había establecido, entonces por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque si yo creo que Jesús no fue exaltado porque era el hijo favorito, sino porque cumplió con las condiciones, entonces quiere decir que Él tuvo que ganarse su exaltación. ¿Estás escuchando? Podríamos suponer que automáticamente al final de su sufrimiento en la cruz regresaría a su posición de igualdad con Dios, porque era Dios, ¿sí? No, pero Él no podía regresar. Una vez que tomaba el viaje hacia la tierra, Él no podía regresar a la gloria si es que Él no se autohumillaba, si no cumplía con las condiciones que tenía que cumplir aquí en la tierra. Pero si lo entendemos, Él tuvo que ganarse ese derecho, humillándose a sí mismo. Él no ganó solo para sí mismo, sino no ganó esto para sí mismo, sino también para todos los que lo siguieran. En consecuencia, quizás usted se siente impulsado a orar, Señor, necesito humildad, por favor, hazme humilde. Tal vez hemos orado así. Pero también la palabra de Dios dice que no obtenemos aquello por lo que pedimos porque pedimos mal. Y esta puede ser una oración mal dicha. ¿Cómo podríamos orar mejor respecto a este punto? No es, Señor, necesito humildad, por favor, hazme humilde, sino, no puedo hacerlo. Solo tú puedes. El Señor te puede decir, ok, me estás pidiendo humildad y que te haga humilde. Y el Señor te puede decir fácilmente, ¿sabes qué? No voy a contestar esa oración. No puedo hacerlo. Y tú dices, ¿qué? Dios, tú eres Dios. Tú puedes hacer todas las cosas. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque solamente tú puedes humillarte a ti mismo. Yo no te puedo humillar a ti. Yo no te puedo forzar a hacer eso. Tú te tienes que humillar a ti mismo. Es una decisión personal, es una decisión de tu corazón. ¿Ves? Entonces, uno no se hace humilde por orarle a Dios que por humildad. Uno se tiene que humillar a sí mismo. La autohumillación es un asunto de la voluntad, no de las emociones. Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que hacer por sí mismo. Tú tienes que decirle al Señor, Señor, elijo humillarme delante de ti. Renuncio al orgullo, a la arrogancia, a la ambición personal y me rindo ante ti y ante mis hermanos creyentes. Ya por último, en Lucas 14, 8 al 11, fíjate lo que dice esta porción. Dice, cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán, ¿qué?
humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. En este punto, cada uno de nosotros se enfrenta a la necesidad de tomar una decisión personal. Yo no puedo hacerlo por usted, ni usted por mí. Pero permíteme decirle que ya hice mi decisión. ¿Tú vas a hacer la tuya? ¿Qué vas a hacer con el orgullo en tu vida? Nos vemos en la próxima sesión.